Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy la segunda jornada del curso Pavimentos de Suelos Cementosos Autonivelantes sobre preparación y puesta en obra. Es la segunda jornada de este curso que se celebra online y que forma parte del Campus AFAN, la iniciativa desarrollada por la asociación. Para los que no asistieron a la anterior jornada, pues bueno, repetir un poco el funcionamiento de las jornadas. El campus se celebra vía online. Cada curso se va a componer de 3 jornadas, que se celebra una a la semana, siempre a la misma hora y si es posible pues será los jueves. Y bueno, hemos comenzado con el de pavimentos de suelo cementos autonivelantes y para el mes que viene pues está previsto el de sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Para la jornada de hoy volvemos a contar con Carlos Velasco Espejo, él es técnico en obras públicas, ingeniero civil. Y bueno, pues os dejo con él. Simplemente recordaros que si tenéis alguna consulta a lo largo de la charla, pues a través del apartado de preguntas podéis dejarla y al final de la presentación daremos respuesta a aquellas que nos dé tiempo. Las jornadas suelen durar unos 45 minutos y se van a grabar. Bueno, pues nada más, simplemente os dejo con Carlos y luego al final de la charla pues vuelvo a contactar con vosotros. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda charla del Campus AFAN. Vamos a hablar ahora principalmente sobre preparación, puesta en obra, cómo se ejecutan estas obras y hablaremos algo sobre patología de estos morteros. Como sabéis luego, pues como me imagino que alguna pega o duda aparecerá, pues iré enviándola e intentaremos contestaros a todas lo mejor que podamos, lo mejor que buenamente sepa y pueda. Empezamos. Sobre los morteros autonivelantes, hemos preparado pues, diversas formas de clasificación para que vosotros os hagáis una idea de cómo son, de dónde están, cómo se ponen, etcétera. Entonces, hay una forma, por ejemplo, de clasificarla sería con respecto a su espesor. Por ejemplo, aquí hay 4 espesores. Ponemos pavimentos autonivelantes de 2 a 6 milímetros, que se suelen definir como de pequeño espesor, que son fluidos, de regularización, que son un poquito más gruesos, para espesores más gruesos, que también son fluidos, y las pastas de nivelación, que son las que llevan a valores de hasta 30. Por último, tenemos los que son de recrecido, que son los que llegan a valores de hasta 60 milímetros o más. Lo que pasa es que, claro, cuanto más espesor, o más complicado es ponerlos y más costoso. Y estas las hay también de consistencia tisotrópica, pero vamos, no son de los que vamos a hablar, porque precisamente lo que nos interesan son los fluidos, los de consistencia líquida. También lo podemos clasificar en función de la consistencia. Por ejemplo, aquí veis 2 fotografías de 2 morteros típicos de 2 plastones o 2 morteros típicos de un suelo, en el cual el de la izquierda podéis ver que tiene una consistencia líquida y que está pues un hombre, un operario haciéndolo por vertido y que se extiende solo, con pequeñas ayudas que luego ya iremos viendo, ya hablamos el otro día y hoy seguiremos hablando, pero fijaros la diferencia que hay con respecto al mortero de la derecha, que bueno, que lo hemos definido como tisotrópico, realmente no es que sea tisotrópico, sino que es pastoso, o consistencia de poca consistencia, que necesita pues maestras, reglas y el operario ahí de rodillas y un trabajo muy superior al anterior. Podemos definirlos también de otra manera, por ejemplo, según la colocación sobre el soporte. Entonces, nosotros podemos ponerlo como adherido o como flotante. Si es adherido, normalmente son los pavimentos autonivelantes que son de alisado o de regularización y pastas de nivelación. Los que son flotantes son los que suelen ser los de recrecido, que se colocan en grandes espesores. La diferencia estriba en que al ir adherido pues necesitan una imprimación y necesitan una preparación de superficie. En el segundo caso pues se colocan de otra manera, con un plástico separador o con preparaciones menos importantes, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo todo ahora. Entonces, se pueden también, podéis ver aquí, perdón, con respecto a lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, podéis ver, por ejemplo, a la izquierda, el que sería una colocación adherida, que se ha colocado pues, un espesor que puede tener 1 centímetro o 2, y como veis se queda como un espejo y hay que repasarlo, pero es imprescindible colocarle una imprimación.
En el caso de la derecha, al ser un recrecido, la colocación es flotante, no es necesaria una buena adherencia, incluso hay veces que se requiere una separación de la solera inferior o del forjado. Aquí se ve que se ha puesto un plástico separador, que suele ser un plástico de polietileno. Evidentemente, la forma de preparación es distinta de uno de otro. Otra forma de colocarlo, como estamos viendo, puede ser pues, por la forma de colocación. Nosotros lo podemos poner como manualmente o por bombeo. Ya iremos haciendo alguna consideración sobre esto, pero tener en cuenta que solamente digo, si la densidad del mortero, por ejemplo, varía entre 1,7 a 1,6, 1,7 a 2 kilos por milímetro y metro cuadrado, si yo coloco 2, 3, 4 o 5 milímetros, estoy colocando 10 kilos por metro cuadrado. Si coloco 6 centímetros, que puede ser un espesor ya amplio, nos estamos yendo a 100 o 125 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué implica esto? Que en el primer caso podía ser viable en una obra pequeña utilizar un método manual, pero en el segundo, el utilizar 100 kilos por metro cuadrado mediante un método manual es inviable desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque según esas cuentas que hemos hecho, imaginaros una obra que nosotros tengamos que pueda ser mediana pequeña, que pueda ser de 1000 metros. Pues en el primer caso, esa obra tendría unos 10.000 kilos de material en la obra para colocar 5 milímetros, que es una cantidad ya pues, de cierta respetable, pero en el segundo caso tendríamos 125 toneladas. Entonces, claro, pues colocar 125 toneladas de mortero en una obra de 1000 metros, pues imaginaros el esfuerzo que puede significar ímprobo. Es decir, lo hace imposible económicamente y técnicamente también, porque es muy difícil el poder controlar en esas condiciones el que se obtenga una superficie homogénea, que esté nivelada, que no tengamos puntos más altos que otros, que no tengamos zonas que fraguan en diferente momento que otro y que no nos aparezcan pues, juntas frías, diferencias de color y zonas que al final nos dejen una terminación de desagradable aspecto y con un aspecto de mala calidad de la instalación, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasos vamos a seguir en una obra para hacer una obra en condiciones y para tener en cuenta todos los factores que son necesarios a la hora de hacer la ejecución más correcta posible. Entonces, para empezar, lo que tenemos que comprobar son las condiciones ambientales que pueda haber, y cuando hablamos ambientales nos referimos a las temperaturas, por ejemplo, a las corrientes de aire, a las temperaturas, la exposición al sol, la temperatura del soporte y la temperatura ambiente, la posibilidad de heladas. Puede parecer poco importante, pero os aseguro que lo es. Es decir, por ejemplo, una corriente de aire, el hecho de que nosotros estemos trabajando y haga mucho aire, significa que vamos a tener problemas con casi seguridad de afogarados o de fisuraciones o aparición de posibles fisuras por evaporación rápida. Si el sol le da, pues lo mismo, se produce evaporación rápida de la zona superficial del mortero con inminente aparición de fisuras. Si hay heladas, pues si está prohibido hormigonar, en la norma prohíbe hormigonar a temperaturas bajas, pues imaginaros si es con mortero, que se colocan capas muy delgadas. Es peligrosísimo el colocar un mortero en situación de heladas o de posibles heladas. Y con respecto a la temperatura del soporte y ambiental, lo mismo. Y que es importante tener estas cosas en cuenta para evitar los disgustos posteriores, porque además no hay que olvidar que una vez que ya está hecha la obra, cuando aparecen las fisuras, eso ya empieza a tener mala solución. Otros comentarios voy a hacer con respecto a los espesores de colocación. Normalmente se considera, independientemente de los 4 o 5 espesores que hemos hablado, que bueno, como sabéis, yo creo que ya os comenté la semana pasada que había pues una cantidad, pues no voy a decir infinita, porque tampoco hay que exagerar, pero grandísima de morteros, teniendo en cuenta pues, que cada empresa componente de la asociación hace 10 o 15, pues imaginaros cuántos morteros diferentes hay, que muchos son similares y otros se solapan en sus características. Sí, sin embargo, como norma general, debería tener en cuenta que
en lo que respecta a los espesores, hay una norma general, es que los espesores deben de considerarse en general continuos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si vamos a colocar un mortero de 2 centímetros, debemos de procurar que ese espesor de 2 centímetros sea más o menos continuo, dependiendo de que pueda haber un margen de error. Por ejemplo, pues un 20% se recomienda, se dice. En el caso de que sean superiores a 2 centímetros, pues se recomienda espesores o errores un poco más pequeños. Pero hay que tener en cuenta que no se debe colocar un mortero y que en una parte, por ejemplo, tenga 1 centímetro y en otras 3 o 5 o 7, porque las diferencias de espesor generan diferencias en los tiempos de fraguado, en el desarrollo del fraguado de los morteros, y al final significa que pueden aparecer y aparecen fisuras en las zonas de cambios bruscos de espesor. Por eso se comenta en los procedimientos que veremos luego que conviene parchear y que conviene dejar la superficie homogénea para poder hacer la colocación del mortero. Otra cosa que hay que tener en cuenta es comprobar el soporte. Es decir, nosotros no podemos colocar estos morteros en cualquier sitio. Entonces, el soporte tiene que ser duro y resistente. Eso se puede hacer comprobando con un objeto punzante. Entonces, no sé, un destornillador, por ejemplo. Yo muchas veces he utilizado el viejo truco de la moneda o de las llaves. Lo que pasa es que una vez ya me quedé sin poder entrar en mi casa porque me cargué una llave y tuve que pasarme ya definitivamente el método de la moneda. Pero aunque pueda parecer una tontería, el método de pasar un objeto contundente y con un poquito de experiencia, se puede saber si el hormigón que estamos utilizando es bueno o malo, si es resistente o si es poroso, etcétera, etcétera. Entonces, si el soporte no es resistente, porque la ralladura que hagamos sea profunda, es importante el eliminar esas capas, sobre todo si vamos a colocar una capa delgada, porque entonces no va a haber adherencia importante del pavimento que pongamos sobre el soporte o la solera de hormigón que tenemos utilizando. Entonces, limpieza. Con respecto a la limpieza, pues es evidente que el mortero tiene que estar limpio, se tienen que eliminar todo tipo de restos de aceites, de desencofrantes, grasas, manchas de pintura, materiales, restos de cualquier tipo de material desnable que en todas las obras sabéis que hay para dar y tomar. Claro, el tema de la limpieza pues, es más importante para unos que para otros. Para un recrecido de 7 centímetros pues se debe limpiar y preparar la superficie, pero no tiene que ser tan exhaustiva como en el caso de colocar un recrecido de un mortero de alta resistencia de 3 milímetros. Con respecto a la planimetría, bueno, hay que, como hemos dicho, para saber los espesores, pues tenemos que saber más o menos qué planimetría tiene, ¿no? Esos hay multitud de máquinas, niveles, etcétera, etcétera, para comprobar, nivelar y si es necesario parchear. Comprobación de la adherencia. En el caso de los morteros que vayamos a colocar que sean de espesor delgado, tienen que ir adheridos y tienen que ir adheridos mediante una imprimación, que ahora hablaremos un poco de ellas. Entonces, el soporte para esos morteros tiene que estar sano, tiene que tener una resistencia suficiente a la compresión, aconsejable 25 Nm por milímetro cuadrado, pero por lo menos 20, y con una resistencia mínima al arrancamiento de 1,5 Nm milímetro cuadrado. Esta resistencia mínima nos dará la posibilidad de solidarizar el recrecido que nosotros hagamos, el mortero que pongamos autonivelante, solidarizarlo al soporte y conseguir, y eso mediante un puente de unión que es la imprimación. Entonces, para ello necesitamos que esté limpio, que esté seco, que no haya polvos, contaminantes, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, supongamos que no lo tenemos claro, pues nosotros tenemos la posibilidad siempre de hacer un ensayo de arrancamiento que se llama el ensayo de pull-off. Entonces, este ensayo es un ensayo sencillo que lo que se hace es colocar en la superficie una vez preparada, para saber si el hormigón es malo, el soporte, se coloca una pieza adherida mediante una resina epoxi, es una sufridera que se llama, se deja que esta pieza que endurezca la resina y que se quede perfectamente pegado, y luego pues con un aparato que es el que veis ahí en la fotografía, que tiene 3 patitas, se engancha y se va girando hasta arrancarlo. En el momento de la rotura, pues el aparato nos lee la carga de rotura y sabemos cuál es el valor del arrancamiento. Normalmente este ensayo puede variar, puede dar errores, puede ser un poco variable, por lo cual conviene hacer 3 o 4 para tener un valor medio y saber cómo está. El comprobar la calidad de la superficie es importante siempre que hagamos un recrecido delgado. ¿De acuerdo?
En el caso de la humedad, también conviene controlarlo. Entonces, en el caso sobre todo de que utilicemos imprimaciones, si nosotros vamos a hacer un recrecido de 7 centímetros, pues normalmente no hace falta imprimación ni hace falta nada y se hace un pavimento flotante. Pero si vamos a hacer recrecidos con morteros de alta resistencia que van a estar sometidos a esfuerzos importantes y que son delgados, de 1 centímetro o 2, es imprescindible utilizar imprimación y es imprescindible colocarla perfectamente. Actualmente las imprimaciones que se colocan, bueno, primero vamos a acabar de comentar el tema del higrómetro. Conviene saber la humedad para evitar que las imprimaciones que colocamos tengan problemas de adherencia. Es decir, si nosotros tenemos una humedad muy elevada, pudiera haber que la humedad impidiera el secado de la imprimación, con lo cual nos fallaría. Tener en cuenta que las imprimaciones normalmente que se utilizan ahora son de resinas sintéticas y tienen que secarse. Ahora lo hablaremos también. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la lámina de separación o lámina de polietileno. Cuando hacemos recrecidos de cierta entidad y queremos que sea flotante el mortero, entonces lo que tenemos que hacer es colocar una lámina antiadherente de plástico, de polietileno, que debe estar bien colocada. No puede estar colocada de cualquier manera, pues nos puede provocar irregularidades en la superficie, nos puede provocar diferencias en el espesor. Por eso debe estar bien estirada, sin arrugas, adaptada al relieve del suelo y lo mejor posible adherida y pegada al perímetro del pavimento, que siempre debe estar separado de las paredes, que ahora también vamos a hablar. Entonces, se comprueba la existencia de rotos, que no haya fisuras, arañazos, otros desperfectos, antes de poner la pasta a nivel alternante y que no se nos puede escapar por ningún punto. Entonces, suelo radiante. Aquí algunos comentarios referentes a la estabilidad en el caso de que se utilicen suelos radiantes. Sabéis que el caso de hacer pavimento sobre suelo radiante lleva debajo una especie de molde donde se asienta el sistema y donde se colocan todas las tuberías del suelo radiante. Entonces, es importante saber que esas piezas tienen que estar bien colocadas, que las tuberías del sistema de refrigeración o de calefacción están perfectamente colocadas para evitar irregularidades o deformidades en el pavimento. Bien. Bueno, incluso hay que decir que hay una norma que es la UNE 1264/4, que se llama calefacción para suelo radiante, donde vienen definidos todas estas peripecias que hay que hacer para colocar estos suelos, o sea que no tiene tampoco mayor complicación. Bien, vamos a pasar ahora a las técnicas de preparación de superficies. Las vamos a definir en tres. Vamos a definir tres cosas que hay que hacer para dejar una superficie suficientemente preparada. Una, actuar sobre la superficie escarificando. Dos, una vez que está escarificada, hacer un parcheo de las zonas irregulares que hayamos visto y luego hacer una nivelación para comprobar cómo vamos a hacerlo y cómo vamos a colocar el mortero y qué espesor, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con la escarificación. Yo he hablado aquí voy a hablar aquí de 4 sistemas, aunque realmente los 3 primeros son los importantes, pero que sepáis que hay muchos más. El principal sistema de escarificación es el fresado. El fresado es la utilización de una máquina que tiene una serie de piezas móviles que son movidas por piezas móviles de alta resistencia, que están movidas de una manera excéntrica y que van golpeando la superficie según va avanzando, como podéis ver en la fotografía de la derecha. Esa máquina, con esos golpetazos que da, que veis abajo, todos los montones de piececitas, va escarificando, eliminando del hormigón superficial en distinto espesor dependiendo de la capacidad del equipo que se lleve y del número de pasadas. En el caso concreto de la foto, se hizo una escarificación de casi 1 centímetro, pero no es normal. Lo normal es hacer un par de milímetros y conseguir eliminar todo de lo que hemos ido hablando anteriormente de pinturas, rebabas, pegotes de yeso, material deleznable, etcétera, que nos puede estropear la superficie. ¿Qué ventajas tiene? Que es eficiente, que se consiguen rendimientos muy elevados, que eso hace que sea bastante barato
¿Y qué defectos tiene? Pues que puede, de los golpeteo exagerado, puede llegar a producir algunas fisuras en el hormigón, pero bueno, no suele ser más problemático de lo normal, o sea que, y que además no vale para pinturas. No es nuestro caso, porque en nuestro caso estamos hablando de morteros, pero puede ser que se dé una capa de terminación y que se pueda hacer. La pintura no tapa las irregularidades que generan estos equipos. Otro sistema, el granallado. El granallado es una máquina que lo que hace es que proyecta a alta velocidad bolitas de acero contra el suelo. Estas bolitas, al golpear contra el suelo, desprenden trocitos de hormigón y entonces todo eso se recoge mediante un sistema de aspiración, se filtra y se vuelve a proyectar las bolitas y la parte filtrada pues pasa a escombros, ¿no? Entonces ahí veis un esquema, una máquina y veis un esquema de la máquina que tiene ese circuito cerrado. Ahí a la máquina lo que le falta es esa tubería que le sale gruesa, es la aspiradora, es decir, el equipo de aspiración suele funcionar aparte. Es para la recogida del material deleznable que se ha recogido, del polvo y de los trocitos de escombro. Entonces, este sistema también es bastante eficiente, sale barato porque se consiguen rendimientos muy elevados, a pesar de que los equipos son caros, son realmente caros. Si es pequeño no mucho, pero cuando son equipos importantes, son equipos que valen bastante dinero. Y el defecto, defecto, pues el escarificado superficial, pero claro, eso puede ser defecto según cuándo, ¿no? Hay veces que no es un defecto, depende de lo que se vaya a colocar encima, pero es mucho más regular y homogéneo el acabado de los granallados que el acabado de las fresadoras. Bien, un tercero que tenemos aquí es el del lijado. El sistema de lijado lo que hace es que mediante una máquina rotativa que es giratoria y que tiene debajo lijas o piedras de distintos tipos, se consigue eliminar superficialmente el hormigón. No elimina mucho, pero también sale barato y es útil para pulidos o preparación para pinturas. En nuestro caso también puede servir cuando las capas son muy delgadas, pero tiene un fallo, y es que si la superficie sobre la que vamos a trabajar no está bien nivelado o tiene ondulaciones, puede suceder que lije parcialmente. Entonces, para lijar parcialmente hay que seguir insistiendo para poder llegar a toda la superficie que se pretende lijar. Pero bueno, es bastante utilizado y es más barato que los anteriores. Y por último voy a hablar del chorro de arena. Realmente se utiliza para limpiezas, no se suele utilizar para pavimentos. Para limpiezas se suele, o para preparación de pavimentos, se utiliza también no solamente el chorro de arena, sino el chorro de agua con arena. Pero el chorro de arena como tal, pues elimina poco hormigón, se consiguen buenos acabados, pero es caro y hace una gran polvareda, con lo cual pues tiene que ir el operario perfectamente protegido, como podéis ver aquí en la fotografía. Y se utilizan ahora, en vez de arena de sílice, se utilizan silicatos de hierro y de aluminio, porque aunque sean más caros, echan mucho menos polvo, son menos dañinos para el operador. Bien, vamos a hablar ahora de los tratamientos previos del soporte y de las imprimaciones. Previamente, y estamos hablando de los revestimientos delgados que van a tener que utilizarse imprimación, ya os dije antes que es muy importante el colocar la imprimación. Existen muchos tipos de imprimaciones, pero normalmente la gracia de las imprimaciones es que son materiales que son más fluidos o más viscosos dependiendo de la necesidad, y que lo que hacen es que tienen una gran capacidad de cubrir toda la superficie para conseguir hacer ese puente de unión entre el hormigón, que previamente ya hemos preparado, como habéis visto, unirlo al mortero que vamos a colocar. Hay imprimaciones epoxi y de muchas, normalmente las que se utilizan son las de resinas sintéticas, que hay varios tipos. Las hay, por ejemplo, más espesas para superficies más absorbentes, pero normalmente las que se utilizan son las que se llaman de reemulsionables en agua. ¿Qué gracia tienen estas imprimaciones? Pues que normalmente se dan en 2 manos, tienen la gracia de que nosotros la extendemos con gran facilidad, incluso por pulverización, que ahora ya lo veréis en las siguientes fotos o en las de la próxima semana, y entonces se seca, se deja que se seque y luego se da una segunda mano y esa también se deja que se seque. ¿Por qué es reemulsionable? Porque cuando nosotros colocamos el mortero,
ese mortero actuará sobre esa imprimación, se reblandece, por decirlo de alguna manera, y actúa. Nosotros tenemos un plazo que lo marcan los fabricantes, cada fabricante tiene su imprimación y te da el tiempo que tú tienes que utilizar entre que colocas la imprimación y la secas, y una vez que está seca, el tiempo que tiene que pasar hasta que tú coloques el mortero, y no pases de ese tiempo porque si no, ya no actúa la imprimación. Pero vamos, no hay ningún problema, las imprimaciones duran, por son cerca de 24 horas, dependiendo del fabricante, y se colocan sin un problema y se consiguen unos resultados muy satisfactorios. Vamos a hablar ahora de... Pero bueno, lo contamos. Nosotros tenemos que colocar una serie de elementos, digamos, de blandos que permitan separar todos los elementos de la estructura que hay del pavimento para que no accionen uno contra el otro. Empezamos por las paredes. La pared tiene que tener, se suele colocar unas cintas que tienen una zona acolchada, que lo que hace es que una vez que se coloque el mortero, ese mortero no tocará la pared, se quedará a unos milímetros de la pared. Eso lo que hace es que cuando se produzcan movimientos o del mortero o de la estructura, nunca va a coaccionar uno al otro, con lo cual se van a mover libremente, porque si no se movieran libremente, lo que sucedería es que al empujar uno al otro se producirían fisuras, y fisuras importantes, más importantes de los que podéis creer. Eso también esto que decimos lo hacemos extensivo a los elementos de la estructura que pueda haber dentro de la zona donde estamos trabajando. Por ejemplo, un soporte normalmente que sea cuadrado, tenemos que aislar ese soporte cuadrado, primero colocando por la cinta de aislamiento de la que hablamos. Y segundo, tenemos que después, una vez que hayamos hecho el mortero, tenemos que generar una especie de cortes hechas con una radial para evitar que en los puntos angulares, los ángulos del pilar o de las esquinas que haya, se concentren tensiones que haga que se fisure, y esa fisura luego se transmite inmediatamente a toda la superficie del pavimento. Entonces, elementos afectados, todo el perímetro, pilares y elementos centrales de cualquier tipo, puertas, juntas de trabajo. Puede ser, por ejemplo, en una sala que tenga forma de L, tenemos que tener cuidado de que en el ángulo de la L ahí tiene que haber una junta en una dirección de una cara y en la otra, porque es posible que pueda aparecer una fisura si no lo hacemos. Aquí vemos un ejemplo de un dibujo de cómo es esta cinta, una cinta tipo para poner, por ahí veces pues, que se ponen por spam, bueno, hay formas de hacerlo, hay cintas especiales para ello, y una fotografía de una obra en la cual, perdón, se ha colocado ya la protección perimetral, la protección en las zonas de las ventanas, y luego se extendió el mortero que, como veis, está recién terminado. Bien, juntas estructurales. Ya hemos hablado de las imprimaciones, de la preparación de superficie, del perímetro y tal. Ahora vamos a hablar de las juntas. Vosotros sabéis que la norma en las obras de edificación tienen que tener sus juntas de dilatación y vienen marcados por la norma, es obligatorio, no se puede decir la pongo donde me da la gana. Y entonces esas juntas tienen una característica fundamental, que pasa, son juntas, sí que se mueven. Y las juntas se mueven, y se mueven más de lo que os imagináis, se mueven bastante. ¿Qué es lo que sucede? Que si ponemos un pavimento de mortero encima, pues si saltamos por encima de esa junta, se va a partir. Significa que nosotros queremos que respetar esa junta de manera que evitemos transmisiones de esfuerzos a través de un lateral y del otro de la junta. Y eso se consigue pues colocando unas piezas especiales, colocando por spam, etcétera. Eso normalmente luego se limpian y se sellan con materiales elásticos. Entonces, es imprescindible hacer las juntas de trabajo, conviene hacerlas en las zonas donde no se puedan ver, por ejemplo, haciéndolas coincidir con juntas estructurales, es decir, conviene que cuando se haga un pavimento hay que saber dónde se empieza y dónde se acaba, y hay que saber dónde se hacen las juntas de trabajo. No va uno colocando mortero y de pronto dice, anda, pues ya me he cansado de colocar mortero, pues bueno, pues aquí ponemos la junta, porque al final la junta aparecerá en medio de un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí, se hacen coincidir con las juntas estructurales o con juntas de dilatación entre materiales para hacer el despiece. También se realizan en puntos singulares, esquinas, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, voy poniendo se aplica el tratamiento de las juntas de trabajo. Como decíamos, se marcan con cintas de aislamiento por spam debidamente colocados y asegurados. Es decir, no vale ponerla por allí, sino que esté perfectamente fijada, porque si no, el mortero empuja. Y ya veréis alguna foto de cómo hay que hacerlo y de lo que puede empujar, porque 2 centímetros de mortero no solamente tiene que estar bien colocado el por spam o la cinta de aislamiento, sino que tiene que estar bien fijada y estanca, porque si no, el mortero se va. Una vez que la cortera que haya fraguado el mortero, pues entonces se corta la parte saliente y se sellará en su momento cuando se termine. Entonces, en los puntos singulares, pues con lo mismo, en las bases rectangulares hay que realizar cortes tangenciales, como había comentado, en forma, digamos, de rombo, no que sea rombo, sino que es el cuadrado del pilar girado 90 grados o girado 45 grados, de manera que evitar que en las esquinas del pilar se concentren puntos de rotura y se concentren tensiones que hagan que aparezcan fisuras. Vais a ver luego fotos de cómo queda eso, cómo es así. Una vez que vamos a colocar, una vez que tenemos ya que vamos a colocar nuestro mortero, pues tendremos que colocar los niveles. Si lo vamos a nivelar con trípodes, bueno, hay veces que no hace falta, pero otras veces sí, pues colocamos nuestros trípodes y los nivelaremos con nuestra regla graduada láser. Hay multitud de reglas para colocar, etcétera, etcétera. No vamos a insistir. Entonces, el mejor método para la aplicación de las pastas nivelantes es el método de equipos en colocación con bomba. Bueno, esto es abundando lo que hemos comentado antes. Si tenemos que colocar una cantidad muy grande con una bomba, lo podemos colocar con un gran rendimiento y además hay que tener cuidado de poner la manguera muy cerca del suelo para evitar que al salpicar sobre el suelo se formen más burbujas de las que pueden aparecer. Entonces, los operarios tienen que entrar con botas, con zapatos de pinchos para poder ir avanzando y retirando no solamente retirando los trípodes, sino utilizando pues el rodillo de agujas y los elementos que se utilizan para ayudar a la nivelación, porque también decimos, el mortero se nivela, pero no es agua, es autonivelante, pero no es agua, se ayuda un poquito y se controla para que quede perfectamente horizontal. Aquí tenéis un ejemplo de un rodillo de púas. Los rodillos de púas varían, los hay de varios tipos, de púas más o menos largas y de púas más o menos flexibles. Estas son de nylon, hay otras que son de acero. Eso ya es a gusto del consumidor. Nunca encontraré a alguien que me diga qué razón tiene para saber que uno es mejor que otro, pero lo encontraré, ya veréis. Puesta en obra con batidor mecánico. Para pequeñas obras pudiera servir en algún momento, pero ya os he dicho, en un batidor, si la obra a poca envergadura que tenga, podremos encontrar diferencias en el fraguado de diferentes zonas, se forman bultos, se puede aparecer zonas con lechada porque una masada tiene un poco más de agua que la otra, no se mezclan bien, etcétera. Y se puede acabar con un acabado poco satisfactorio. Aquí veis un par de bombas, normalmente algunas tienen una amasadora de eje vertical que va encima y que va amasando y va echando el material sobre la propia zona donde está el tornillo sin fin. Aquí tenéis otra más. Hay infinidad de máquinas de estas que bombean con gran variación de caudal de mortero y que incluso bombean el mortero con ardios un poquito más finos, un poquito más gruesos, casi como se quiera. Finalmente, el curado superficial es importante. Es importante, algunas veces se puede curar con agua, también hay que tener cuidado cuando se cura con agua, pero si no, pues hay que tener cuidado con proteger la zona de trabajo para que no haya mucho aire e incluso pues, se pueden utilizar líquidos de curado. El líquido de curado es un material que lo que hace es que genera una película en la superficie del mortero puesto que hace que se evapore el agua, que no se evapore el agua y entonces al no evaporarse el agua pues se mantiene la humedad y el mortero puede fraguar y endurecer de manera correcta. Muchas veces hay muchos tipos también de líquidos de curado, se suelen colocar con brocha, a rodillo o con sistema de pulverización. Vamos a hacer ahora unas consideraciones sobre las patologías, vamos a ver algunas fotos para que veáis también los defectos que pueden quedar y así pues veis al que no le ha quedado bien, por qué no le ha quedado bien. Luego ya veremos las que quedan bien, que también hay de todo. Entonces empezamos, podemos tener deterioros superficiales, podemos tener
defectos de regularidad superficial, pérdida de resistencia a la abrasión, que ahora veremos, fisuras por afogarado, lechada superficial, grietas de retracción plástica, burbujas. Hay muchas posibilidades y también puede haber, estos serían deterioros superficiales, también podemos tener deterioros en todo el espesor de la pasta. Es decir, si nosotros ponemos un mortero de 2 centímetros, que se nos fisure en todo el espesor. Ahora veremos por qué. Defectos de regularidad superficial, pues suelen suceder en el proceso de ejecución. Es decir, pues no se ha llevado bien el tajo, se ha esperado demasiado, se ha atascado la máquina, se ha roto algo. Entonces, al final, pues resulta que una parte se ha puesto dura, el mortero resulta que no ha salido bien. Entonces, al final, la reparación es o lijar, eliminar salientes, eliminar bultos, lijar y, claro, y cuanto antes mejor, porque menos duro estará y más fácil será de hacer. Pérdidas de resistencia a la abrasión. La resistencia a la abrasión de los áridos es importante, sobre todo, por la vida que vaya a tener la solera. Si nosotros tenemos una poca resistencia a la abrasión, pues enseguida se va a desgastar el suelo y además va a estar generando polvo. Y al desgastarse, pues se generan zonas ásperas, empiezan a aparecer áridos, sale polvo. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es eliminar las partes que están mal o lijar hasta llegar a zonas que estén bien. Es decir, hacer tratamientos adecuados superficiales de endurecimiento, de recubrimiento, de protección. Grietas de retracción plástica se presentan normalmente en forma de, ahora vais a ver algunas fotos, se forman en forma de grietas cortas, paralelas, oblicuas, así todas, que no suelen llegar a los bordes de las losas. Entonces normalmente se producen en las primeras horas de la puesta en obra del hormigón debido a pérdida de agua, pérdida acelerada del agua, pues porque se produzca una evaporación muy rápida y entonces se produce una retracción por zonas, y que hay veces que la pérdida de agua no es por arriba, es también por abajo. Y entonces se produce una retracción en algunas zonas que hace que aparezca una serie de fisuras paralelas que además no llegan a todos los bordes, ¿no? Burbujas superficiales. La aparición de ampollas en la superficie puede aparecer con mucha facilidad, sobre todo cuando nosotros hacemos un pavimento y no hemos puesto imprimación. Entonces, para conseguir que no haya burbujas superficiales, hay dos elementos. Uno es colocar la imprimación y colocarla bien. Dos, pasar el rodillo de púas. El rodillo de púas debe ser un elemento que debe estar siempre a mano en la obra y desde el primer momento utilizándose. Las pocas burbujas que podían aparecer debido por ejemplo, a que el mortero caiga desde mucha altura, a exceso de amasado, porque el exceso de amasado también provoca que el mortero coja aire y esas bolitas de aire tienden a salir. Hay veces que esas bolitas van saliendo, si salen rápidas, pues no hay problema. Pero sí hay veces que salen muy lentas y se quedan atrapadas en la masa del mortero debido a que el mortero va fraguando y cada vez es más viscoso. Como consecuencia, es importante colocar la imprimación y segundo, colocar el rodillo de púas para que se eliminen todas las que puedan aparecer. Normalmente, el rodillo de púas se suele pasar dos veces, una de manera inmediata y la segunda vez unos minutos más tarde para eliminar las burbujas que hayan aparecido. Pero hay que tener conocimiento del mortero que se está utilizando y saber que la segunda pasada del rodillo no es demasiado tarde porque si no podemos dejar marcas en el mortero si son fisuras transversales que pueden producirse debido a asientos diferenciales en la estructura o una distancia excesiva de juntas. Son fisuras de retracción que se retrae y se reparte por el sitio que le hayamos, que más le parezca al mortero y no por donde nosotros queramos. Por eso decimos que hay que marcar y cortar juntas de trabajo y marcarlas en las zonas importantes para que si algún día en algún punto hay una retracción, que sea donde queremos y no donde quiere el mortero. Vamos a ver una fotografía ya por último de algunos de estos ejemplos para que os hagáis una idea de cómo va. Por ejemplo, la primera foto a la izquierda veis una superficie porosa. Hombre, hay que tener buena vista, pero me queréis. Si nosotros ampliamos un poquito veríamos que es porosa y que tiene poca resistencia. Eso hay que lijarlo, eliminarlo o protegerlo de manera para que funcione correctamente. La superficie regular, pues imaginaros, ahí la veis cómo está. Y eso es porque se ha averiado la máquina, porque no han hecho bien la amasada,
porque la han dejado, han parado y resulta que luego cuando han continuado resulta que había empezado a fraguar el mortero. Muchas razones, pero son típicos ejemplos de falta de calidad en la ejecución. La tercera, bueno, pues desprendimiento de polvo, que es lo que decía, si hay una zona porosa de poca resistencia, al pasar la mano sale polvo. Y este polvo no estamos hablando de que haya caído polvo del ambiente, sino que es polvo del suelo, que va saliendo. Nosotros vamos pasando y va saliendo polvo. Fisura de retracción plástica. Aquí veis pues lo que os comentaba antes. En una zona que por alguna razón ha perdido agua con más velocidad y se forman una serie de fisuritas paralelas o medio anguladas, así, que son típicas de formación de retracción plástica debido a la pérdida de agua rápida por efecto del aire o por porosidad por la pared inferior. Fisura de retracción, burbujas. Aquí tenéis el clásico ejemplo de una fisura de retracción producida por mucha separación o por mal colocación de las juntas, y veis las manchitas negras que por no haber pasado el rodillo o por no haberlo pasado adecuadamente o por no tener imprimación o por no tener o por haber amasado demasiado tiempo, ahí tenemos la formación de burbujas. Ejemplo de una patología en obra. Este es un caso de los que hablábamos de las juntas de los pilares. Este es un pilar de madera que no se ha puesto, como podéis ver, perimetralmente al pilar no se ha puesto la junta elástica que habíamos hablado, y luego encima, como veis, han aparecido una serie de fisuras que se han tapado con una especie de pintura negra, que no es una resina. Como veis, por ejemplo, si veis en la marcha, en la que es vertical, al centro de la figura, veis que hay una rayita negra que es la fisura que se ha pretendido tapar. Pues esto es lo típico que se hace si no se pone la junta perimetral en el pilar y no se pone el rombo de que hemos hablado, que se hace con una máquina radial para evitar que las fisuras se rompan y para hacer que las fisuras, se formen donde nosotros queremos y no donde quiera el mortero. La colocación, por ejemplo, otro ejemplo de patología en obra, pues colocación de fuertes cargas sobre superficies de mortero poco resistente. Es decir, este mortero estaba recién puesto, no había adquirido resistencia y se pusieron todos estos palés que tienen un fuerte peso. Esto es un plador. Pues se han roto debido al excesivo peso de las que le hemos puesto encima. Y por último, este sería un caso típico de afogarado, que es una obra que se ha hecho y que ha estado, pues, que hacía aire o sea, una sala, estaban las ventanas abiertas y hacía mucho aire y se ha producido una pérdida de agua rápida que ha generado la aparición de unas fisuras mediante esta forma que tiene. Típico de afogarado. Hay otras que son más pequeñas, eso ya depende también de la velocidad del aire, de la temperatura, que también puede hacerlo, y de muchas series de razones. Pero estas fisuras son típicas y estas fisuras pueden ser muy graves, porque si nosotros vamos a colocar esto como un pavimento terminado, pues imaginaros cómo vamos a dejar este pavimento así. En fin, a mí se me ha acabado ya todo lo que tenía que decir. Me imagino que habrá unas cuantas preguntas que tengáis. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis que os esperamos el próximo jueves a la misma hora y hablaremos sobre obras singulares y cómo se hacen de verdad los pavimentos recrecidos, algunas obras de pequeño espesor, armado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Carlos, muchas gracias. Estarás conmigo en que hoy la presentación ha sido más amena que la del otro día con la normativa, pero bueno, era un tema que había que tratar y espero que no se haya dormido nadie. Esperamos que no. Pensábamos que la presentación de la semana pasada pues había que darla primero para saber cómo colocar el material. Primero también teníamos que conocer cómo definir ese material, cómo prescribirlo. Y bueno, esta es verdad que ha sido más amena. Bueno, vamos a pasar al tema de las consultas que nos habéis ido dejando. Como os comenté la semana pasada, si hay alguna pregunta que no nos dé tiempo a responder, pues las iremos resolviendo por correo electrónico. El otro día al final pues contestamos a todas, o sea que bueno, lo hicimos bien. A ver, la primera pregunta, Carlos, ¿se necesita fratasar el soporte? Vamos a ver, el soporte de hormigón no se puede fratasar porque es un hormigón, normalmente es un hormigón que está ya endurecido. Entonces estará como esté. Si el soporte fuera nuevo, pues hombre, si se puede fratasar, pues vale, pero normalmente el soporte no es nuevo, sino que ya está. Como ya está, nosotros tendremos que adaptarnos al que hay y someterle a los tratamientos de preparación de la superficie que hemos hablado.
Vale. Otra más, a ver. ¿Qué patología puede producir una aplicación excesiva de imprimación? Pues una aplicación excesiva de imprimación tampoco es conveniente por varias razones. La primera una patología es el bolsillo del que la paga. Pero también es cierto que si nosotros colocamos, porque estas imprimaciones, bueno, eso era en broma, ahora ya en serio, estas imprimaciones al ser colocadas pueden no llegar o a tener dificultades para perder todo el agua. Es decir, si yo coloco 2 litros por metro cuadrado, exagerando, de imprimación, pues resulta que se puede formarme, empieza a perder el agua y resulta que nunca llega a perder todo el agua y se forma una especie como de chicle. Entonces, la imprimación tiene que ser para que esté muy bien colocada, tiene que ser continua, uniforme, que sea delgada, pero sin exageraciones, porque si no puede generarse una especie de capa que evita que la parte interior salga y se forma, pues ya os digo, una especie de gelatina que evita que salga todo y entonces hay problemas de adherencia. En estas cosas conviene tener bien claro las indicaciones del fabricante con los consumos. Entonces, hay que saber que el consumo hay que respetarlo, porque el fabricante sí que lo ha medido bien para saber cómo se hace. Bueno, aquí tenemos una consulta en la que se nos pide una imagen del corte en rombo de los pilares. Pues mira, ahora mismo aquí no la tengo, pero si queréis, el jueves que viene os pondré una con el corte en rombo. Realmente no es un rombo como tal, es un cuadrado girado 45 grados, de manera que las puntas del pilar están en la mitad de los lados del nuevo cuadrado. Eso es muy común en montones de pavimentos y es muy común verlo en cualquier pavimento que veáis de cierta importancia. No sé, iros, por ejemplo, a cualquier gran centro comercial que tenga el pavimento de hormigón y veréis cómo se hacen los rombos. Pero bueno, os buscaré una foto para el próximo jueves ponerla. Has comentado que es importante tener en cuenta la temperatura ambiental. ¿Qué me recomiendas para una aplicación en una zona donde la diferencia de temperatura entre la noche y el día es muy grande? Bueno, normalmente eso va a pasar con mucha frecuencia. Conviene si es en una zona que está cerrada, o sea, es evidente que existen unas limitaciones dentro de las posibilidades de lo que queremos hacer. Es decir, primero, limitar las temperaturas bajas de colocación. Por ejemplo, si estamos a 3 grados a 3 grados, bueno, si estamos bajo cero, por supuesto que no, pero si estamos a 5 o 6, conviene esperar a tener una temperatura media de 8 o 10 grados para poder trabajar. Y si se puede proteger la zona de trabajo de manera que no haya ventilaciones, porque la primera que produce evaporación es el aire, y ese aire además es el que produce las modificaciones de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir a temperaturas que sean pues, de 10 y que pueda subir a 20. Pero si va a subir a 40, pues corréis peligro inminente de que se produzca una fisura. Por otro lado, también quiero recordaros que estamos trabajando en pavimentos para interior. Y en pavimentos para interior suele haber algún medio para poder evitar la aparición de aire, cerrar ventanas o proteger la obra donde estamos trabajando para que aquello sea más o menos homogéneo. Vale, muy bien. A ver, si hay diferencia de altura, ¿es conveniente regularizar primero? Sí. Si hay diferencia de alturas, conviene regularizar y parchear, porque si no pueden aparecer, lo que pasa es que, claro, dentro de los límites que podamos, ¿no? Pero si nosotros no lo hacemos, nos pueden aparecer irregularidades en las zonas de huecos o pueden aparecer fisuras en las transiciones de grueso a delgado si son muy bruscas. Y de hecho, pues aparecen. Entonces, pues conviene primero parchear o echar, digamos, una primera mano, por decirlo de alguna manera, parcheando y nivelando y luego ya hacer una capa de acabado. Yo sé que eso pues encarece el trabajo, pero nosotros partimos de la base de que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas perfectamente. Sobre un suelo de aerotermia, ¿hay un mínimo de espesor a colocar sobre la instalación propiamente dicha o eso lo debe indicar el fabricante? Es el fabricante el que debe de decir, el fabricante del sistema es el que debe decir qué espesores tiene que tener, también la conductividad de ese mortero, porque ya sabéis que hay algunos morteros especiales que son específicos para este tipo de solución y el que calcula la calefacción es el que tiene que definir, pues la capacidad de transmisión de este mortero tiene que ser esta y esta. Y entonces, pues tendrá que utilizarse algún fabricante que la tenga, que la habrá, para eso lo han hecho.
A ver si queda alguna pregunta más. Sí, aquí tenemos una más. ¿Es Duradera. ¿Es duradera la reparación de las fisuras de retracción que parten de los pilares y parten toda la losa? ¿Se reparan cortando en forma de V y rellenando con resina, también con cortes perpendiculares más cortos? ¿Quedan bien grapadas? Bueno, vamos a ver. Yo tengo la idea de que una fisura que se abre la tienes para toda la vida. Otra cosa es que la intentes disimular y que consigas que más o menos pues, se note lo menos posible. En interiores, si se controlan bien las temperaturas y se controlan bien los procedimientos de ejecución, no debiera de haber grandes problemas. Pero desde luego, una vez que se ha abierto una fisura, el procedimiento es abrirlo con una V, como dices bien, y rellenarlo con una masilla o con una resina. Y se consiguen resultados bastante aceptables, pero nunca podré garantizar que una vez que se ha abierto la grieta no se pueda volver a abrir otra vez. Otra cosa es que nosotros abramos la grieta, le pongamos la V, la sellemos, la rellenemos con una resina y luego pintemos y tal y quede digno y quede bien. Pero algún día puede volver a aparecer, lo que pasa que normalmente, o bueno, pueden ser fisuras pequeñas que luego pues suelen ser aceptables, ¿no? Tampoco hay que ponerse nerviosos, pero lo importante es evitar que no salgan las fisuras. El evitar una vez que están hechas, evitar los problemas es mucho más complicado. A ver, aquí tenemos una sobre adherencia. Si la adherencia de un soporte bueno es más de 1,5 Nm² y está sin polvo y con una superficie buena para que se adhiera bien el mortero, ¿perdería adherencia si se aplica la imprimación? Es decir, si el mortero ya tiene una especificación de adherencia, ¿bajaría? Vamos a ver, si nosotros tenemos 1,5 nitros por milímetro cuadrado de valor de resistencia al arrancamiento del mortero, hay que poner imprimación, ponemos la imprimación y no perdería, al revés, mejoraría. Porque no olvides que cuando nosotros hemos obtenido el valor de 1,5 nitros por milímetro cuadrado, si lo hacemos en el ensayo es pegándolo una sulfidería arrancando con una resina de epoxi. Pero si nosotros no ponemos nada, no se va a adherir nada, salvo que el mortero tenga resinas incorporadas que pueda tener un valor. Pero eso ya tendrá que decirlo el fabricante que tiene. Yo, desde luego, en mi opinión, el mortero tiene que ir con su imprimación impepinablemente. A ver, relativo al soporte. ¿Qué hacemos si tenemos diferentes soportes? Es decir, en un pavimento antiguo, mortero de cemento, terrazo, grés. Pues bueno, se pueden hacer varias cosas. Una es rezar, pero bueno, es una broma. Ese número tan grande de distintos materiales nos puede provocar fisuras. Normalmente, lo que hay que tener claro es que si pueden salir, tiene que estar enterado. Vamos a ver si me explico. Si nosotros vamos a hacer un pavimento de mortero, nuestro cliente nos presenta ese pavimento, le debemos que decir, te pueden salir fisuras y que asume la responsabilidad él. ¿Que no quieres que salga ni una fisura? Pues habrá que eliminar todos esos materiales. ¿Que sería admisible el cliente correr el riesgo de que le aparezca alguna fisura? Que muchas veces no es comatoso. Bueno, pues entonces sí, pero no podemos correr bajo nuestro riesgo el pensar que no van a aparecer fisuras cuando vamos a hacer un pavimento antiguo que tiene mortero de cemento, terrazo, grés y además con los morteros de cemento que se hacían antiguamente. O sea que esa es la realidad. Pero vamos, es más fácil decir las cosas al principio que arreglarlas después. A ver, ¿qué dimensiones máximas tendrían las juntas de trabajo para un mortero de recrecido? Normalmente las juntas de trabajo se deben hacer si están haciendo un mortero recrecido, supongamos que es un plastón, o hay que respetar las que tenemos allí. Si nosotros estamos en un forjado, pues tenemos que poner juntas de trabajo, por ejemplo, si es un edificio y son habitaciones, pues ponerlas en las zonas, por ejemplo, de las puertas, hacer la junta perimetral, como hemos dicho, en las zonas de paso de un lado a otro para intentar controlarlas. Si es un plastón de varios centímetros, muchas veces el que tenga alguna fisura tampoco es comatoso, pero hay que respetar las que tenemos anteriormente. Aparte de que dependiendo de lo que vaya a colocar encima, hay veces que el que nosotros tengamos alguna fisura no implica que se vaya a fisurar lo que hay encima. Si yo voy a poner un parqué, pues muchas veces hay una pequeña fisura que está hecha ya, nosotros ponemos el parqué encima y no se tiene por qué notar, pero sí que hay que estudiar la colocación y poner las juntas en los sitios apropiados para disimularlas o para que no aparezcan. Vale,
pues ya hemos terminado todas las preguntas también hoy. De todos modos, si os surge alguna, pues ahí tenéis el correo de la asociación, administración@fan.es, y bueno, las iremos resolviendo conforme nos vayan llegando. Simplemente, pues emplazaros a la próxima charla del jueves siguiente, en el que, como ha dicho Carlos, pues hablaremos sobre obras singulares realizadas con este tipo de morteros. Recordaros también que a todos aquellos asistentes a las 3 charlas, pues desde la asociación se emitirá un certificado de asistencia al curso. También ahora cuando terminemos bueno, ahora en el momento en el que termine, también aparecerá una encuesta de valoración de la charla, que también os agradecería que nos cumplimentarais. Y bueno, pues simplemente nada más, daros las gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, gracias a Carlos por la presentación y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.